La palabra de Dios dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hermanos, ¿por qué no se vienen a estas dos secciones? Porque están muy así y no somos tantos como para estar tan... A estas dos de aquí de en medio, por favor, así para no tener que estar aventándome todo el radio. Vamos a ver quién es obediente y quién no es obediente. Está bien, mi hermano, ahí está bien. El que ahí se queda está bien. Ok, hermanos, esta noche, primeramente decirles que es un gran privilegio, un gran gusto, un gran gozo estar otra vez aquí frente a ustedes. Vamos a esperar a ver ya que terminen las hermanas. Estar aquí esta noche para compartir la palabra de Dios. Sabemos que el alimento del cristiano es la palabra de Dios. Y todo aquel cristiano que se llame a sí mismo cristiano y no consuma la palabra de Dios, hay un problema serio. Es un cristiano malnutrido o a lo mejor no es un cristiano si no tiene hambre de la palabra de Dios. Amén. Vamos a tomar un pequeño receso del estudio de Primera de Corintios esta tarde. Nos han enseñado una y otra vez, hermanos, que cuando algo es repetitivo dentro de la palabra, eso es algo que el Señor está queriéndonos llamar la atención. El Señor nos está queriendo decir, hey, pongan atención porque quiero comunicarles algo. Esto es importante. Por eso lo repite una y otra vez. En los últimos estudios de David y míos, hay un tema que se ha estado repitiendo. Y no es que lo planeemos así, hermanos, en presencia del Señor se los digo. No es que lo planeemos así, sino es que el tema sale una y otra vez. Y ese tema es, estamos como cristianos, estamos como congregación agradando a Dios. ¿Estamos o no agradando a Dios? ¿Está nuestro caminar como hijos de Dios, sí, agradando al Señor? Al final del día, Pablo dice, en poco estimo lo que ustedes crean de mí. Es más, ni yo mismo me juzgo. ¿Por qué? Porque su única responsabilidad, como dicen los americanos, su único accountability era para con Dios. Entonces, al final del día, al final de nuestras vidas, hermanos, a nadie le va a importar si quedamos bien con el hermano de la derecha, con el hermano de la izquierda, con el hermano pastor, con el hermano fulano, el hermano sutano. Lo único que realmente va a importar es, ¿agradamos o no agradamos al Señor? Y ese es un tema que se ha ido repitiendo las últimas semanas. Y creo que el Señor nos está llamando como iglesia, como congregación, como cristianos, porque las congregaciones están hechas de cristianos, ¿sí? La iglesia en sí no es el techo, no son las paredes, sino los cristianos, las piedras vivas, como dice Pablo, las que hacen a una iglesia. Debemos, creo, por este tema recurrente que se ha presentado en los estudios tanto de David como de su servidor, preguntarnos, ¿estamos o no agradando a nuestro Dios? Si el Señor fuera a escribirnos una carta, hermanos, como lo hizo a las iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis, ¿qué diría? ¿Qué nos diría? ¿Qué nos diría a Refugio de Gracia? ¿Sería como a las iglesias de Esmirna y Filadelfia, a las cuales no tuvo nada malo, nada que reprocharles? ¿Seríamos como la iglesia de Sardis o la Odisea, que no tuvo nada bueno que decirles? ¿O seríamos como las otras iglesias, donde había cosas buenas, pero también había cosas que corregir? ¿Cómo seríamos? ¿Qué nos diría? ¿Qué creen ustedes que nos dirían? Vamos a esperar 30 segundos, hermanos, para que pensemos cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué nos diría el Señor a nosotros, Refugio de Gracia, en una carta como la que escribió a las 7 iglesias de Asia Menor?
¿Qué nos diría? Amado Señor, gracias le damos, Señor, esta tarde que nos permite estar aquí reunidos una vez más, Señor, por su gracia. Solamente por eso, Señor, por su gracia. Para ser ministrados una vez más por su palabra santa, por su palabra perfecta, Señor, que todo lo escudriña, ante la cual, Señor, estamos desnudos, ante la cual no podemos esconder nada, Señor, porque nos confronta tal y cual somos, Señor. Esta tarde vamos a cubrir un tema, Señor, que es importante, que es de crítica importancia para usted como nuestro Dios, Señor Jesús, para usted como nuestro Señor Espíritu Santo, para usted como nuestro Paracletos. Le damos gracias y pedimos, Señor, que trabaje en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Padre, para que recibamos el mensaje que usted tiene o que usted ha preparado individualmente para cada uno de nosotros, Señor. Porque aunque el mensaje que yo daré esta noche, que usted me dio a mí, Señor, es uno, usted nos habla diferente, de diferente manera, dependiendo de dónde estemos en el día, en nuestro caminar, en medio de una prueba, en donde estemos, usted nos habla de manera específica, Señor. Así que esta noche vamos a pedir en el nombre de Jesús que usted nos abra los ojos de nuestro entendimiento y que esa semilla que se sembrará esta noche, Señor, dé fruto abundante para su gloria, Padre. Porque lo pedimos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Yo, hermanos, creo firmemente que la carta que nos escribiría el Señor fue una carta como las otras iglesias, cosas buenas y cosas que corregir. Creo que nos diría que tenemos celo por la doctrina sana, que tenemos celo por las cosas del Señor, ¿sí? Nos diría también que hay áreas en las cuales nos estamos quedando cortos. No creo que sea privativo de esta congregación, creo es un mal de la mayoría de las congregaciones del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Sí? En cualquier caso, recordemos cuál fue la advertencia de nuestro Señor a las iglesias de Asia Menor. O corriges tus deficiencias, o de lo contrario vendré a ti, y si no te arrepientes, quitaré el candelero de su lugar. En otras palabras, si no corriges lo que tienes que corregir, quitaré mi presencia, quitaré mi influencia de tu congregación. Entonces el mensaje de esta noche es importante, siento yo, creo yo. Tan es así que David y un servidor sentimos que era necesario hacer una pausa en el estudio de los jueves para compartir esto con ustedes esta noche. Entonces, hermanos, una pregunta importante es: ¿qué creen ustedes que es lo que debemos corregir? Lo más importante, lo más crítico, la prioridad número uno que como congregación necesitamos corregir. ¿Qué creen que sea eso? Yo creo que nos sería útil voltear 2000 años atrás y ver a la iglesia apostólica y ver qué podemos aprender de ellos. ¿Sí? ¿Qué era lo que los caracterizaba? ¿Qué era lo que el mundo pagano miraba en ellos y decía de ellos? Sabemos que en las compañías del mundo, todas las compañías tienen un símbolo, todas las compañías tienen un lema. Por ejemplo, si vemos un símbolo de unos arcos dorados, ¿quién es? McDonald's. Como dicen los güeros, don't leave home without it. ¿Quién es? American Express. Si vemos el dibujo de un venadito verde, ¿quién es? John Deere. ¿Sí? Si vemos una sirena verde en un vaso, ¿qué es? Starbucks. Todas las compañías que son algo en el mundo son reconocidas por un símbolo o por un lema. Todas. ¿Amén? ¿Cuál es ese símbolo? ¿Cuál es ese lema que debe caracterizar al cuerpo de Cristo? ¿Cuál es? Tertuliano resume, very good. Tertuliano resume esto en una frase.
Y esto lo que decía, era el testimonio de los paganos sobre la iglesia del primer siglo. Mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. El amor es la marca que Dios nos ordena como hijos de Él, como parte del cuerpo de Cristo, para que nos presentemos ante el mundo, para que podamos compartir el mensaje del Evangelio ante el mundo. La Biblia nos dice, déjenme hacerle una pregunta, hermanos. ¿Ama Dios? ¿Dios ama? ¿Dios ama? It's a tricky question. Dios ama. ¿Por qué Dios ama? Ok. Dios no ama. Dios es amor. Dios, el amor no es algo que Dios hace. El amor es algo que Dios es. Él ama, ¿por qué? Porque Él es amor. Y esa es la principal diferencia entre nosotros y Dios, hermanos. Que nosotros queremos amar, no somos amor. ¿Ven la diferencia entre ser amor y amar? Y el gran problema que tenemos como seres humanos, como cristianos, aún redimidos, hermanos, es que el amor es sobrenatural o supernatural. No es algo natural al ser humano. ¿Sí? No es algo innato para el ser humano. No es algo que naces tú con ese amor supernatural que Dios espera de sus hijos. Y ese es el gran problema del ser humano, que quiere hacer con métodos, con esfuerzo humano, algo que no es humano, algo que es supernatural. Sobre, o en inglés en español es sobrenatural, perdón. En inglés es supernatural. Es sobrenatural. Y cuando nos esforzamos, por más que nos esforcemos con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios esfuerzos, a amar como Dios quiere que amemos, vamos a fracasar 100% de las veces. Y tenemos que entender eso. La Biblia nos dice, Dios es amor. La Biblia también nos dice en Juan 8:39, ¿qué nos dice la Biblia? Cuando los fariseos confrontaban al Señor Jesús y les decían, nosotros no somos hijos de fornicación, nuestro padre es Abraham. Y el Señor les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. En otras palabras, si realmente fueran hijos de Abraham, se comportarían como él. Ese es el punto que Dios les estaba haciendo. Y ese es el punto que tenemos que ver el día de hoy. Si decimos que somos hijos de Dios, las obras de nuestro Padre haremos. Una vez más, porque creo que hay algunos ojos así como que no les cayó el 20. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, se comportarían de la misma manera, de la misma forma, las obras que hace Abraham las repetirían. Si decimos que somos hijos de Dios, las obras de nuestro Padre haremos. Dios es amor, por tanto, los verdaderos hijos de Dios son amor. Amén. Entonces, al clamar, al declarar que somos hijos de Dios, Dios espera que nos comportemos como Él se comporta. ¿Es claro eso para todos? Amén. Y como dijimos, la diferencia es esa, que Dios es amor, nosotros no somos amor. Pero en el camino para acá, mi esposa y yo nos
¿cómo se puede decir? Nos enganchamos en una discusión cerrada sobre este tema. Pobrecita mi esposa, le toca todas las preguntas y todo. Y decía, espérame, si el amor que Dios espera de nosotros no es natural, es sobrenatural, ¿por qué nos pide Dios que hagamos algo que está más allá de lo que podemos hacer? ¿Han pensado ustedes alguna vez eso? También nos pide el Señor, sean santos porque aquel que los llamó es santo. ¿Es justo de Dios que nos pida que amemos como Él ama? ¿Es justo? Si decimos que el amor es sobrenatural, que solamente se obtiene la manera del amar que Dios ama, en una forma sobrenatural, nosotros no tenemos esa capacidad como seres humanos, ¿cómo es que nos pide que hagamos algo así? Porque el Señor nos ha proveído el Paracletos, el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor ya nos dio todo lo que ocupamos para serle obediente, todo, 100%. Yo sé que nos la pasamos como cristianos pidiéndole, Señor, dame esto, Señor, dame paciencia, Señor, dame el otro, Señor. El Señor dice, espérame, usa lo que ya te di. Y si te queda vida, regresa y pídeme más. Si el Señor nos pide que amemos como Él ama, ya nos dio la capacidad de hacerlo. O los medios por medio de los cuales lo podemos llegar a hacer. ¿Amén? ¿Cómo sucede esto, hermanos? Sabemos que el Dios al cual adoramos, al cual servimos, es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos, tres personas, un solo Dios, de la misma naturaleza, como dice, creemos en el Hijo, que es consubstancial al Padre, me acuerdo cuando estaba en la Iglesia Católica, que quiere decir de la misma naturaleza que el Padre, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu son Dios. La parte o la persona de la Trinidad que más tiene que ver con el cristiano es el Espíritu Santo, y es del que sabemos menos de las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo tiene varios ministerios en el mundo, hermanos. Primero, nos convence o nos trae convicción antes de que viniéramos al Señor. Por medio de ese trabajo que Él hace de traernos convicción, de darnos vida para poder responder al llamado del Evangelio, Él nos está trayendo convicción. El apóstol Juan nos dice en Juan 16, 8 al 11, y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Segundo ministerio principal del Espíritu Santo es sellar nuestra salvación. Primero nos convence antes de ser salvo para que respondamos. Una vez que respondemos, sella nuestra salvación. ¿Recuerdan cuando vimos en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14? En Él, en el Espíritu, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Antes de nuestra conversión, nos está convenciendo de pecado. Nos da vida para que podamos responder. Una vez que respondemos, nos sella como aseguranza de nuestra redención futura, de nuestra glorificación, el día en que el Señor nos va a llevar a su presencia. Finalmente, un ministerio del Espíritu Santo es nuestra santificación.
nuestra santificación. Una vez que escuchamos el mensaje, que respondimos el mensaje, que Él nos ha sellado con la promesa de Dios para nuestra redención futura, ahora va a trabajar con nosotros el tiempo que Dios determine que vamos a estar en este mundo. ¿Qué es la santificación, hermanos? ¿Qué es la santificación del creyente? El proceso por medio del cual el Espíritu Santo nos conforma cada día más en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El proceso por medio del cual el Espíritu Santo nos conforma cada día más en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la respuesta, hermanos, a cómo podemos llegar a amar como el Señor ama. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces el Espíritu Santo es el que nos trae esa convicción, camina a un lado de nosotros, el que nos sella, viene y vive dentro de nosotros, y el que nos lleva a esa santificación de llevarnos a ser cada día más y más como Cristo hasta estar sobre nosotros. Son las tres posiciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Sí? La forma en la que el Señor ha determinado que nosotros seamos obedientes a todo lo que Él nos manda es por medio de la santificación del Espíritu Santo. Amén. No creo que les esté diciendo nada nuevo. Creo que todo esto debe de ser repaso para todos los que estamos aquí. ¿Sí? Si no es repaso, pues qué bueno que lo están escuchando hoy por primera vez. Dice MacArthur, el trabajo del Espíritu Santo es principal, es primordial en nuestra santificación, no solo como un regalo de Dios, sino como el agente activo que nos guía, capacita y nos ayuda a crecer en santidad, acercándonos a ser como el Cristo mismo, como Cristo mismo. El trabajo del Espíritu Santo con el creyente es moldearnos, cambiarnos, ¿sí? El Espíritu Santo es el agente activo de Dios, ¿sí? No la fuerza activa como dicen los testigos de Jehová, sino es el que lleva a cabo la santificación del creyente. Dios genera el plan, el Hijo lo lleva a cabo y el Espíritu Santo lo perfecciona, lo sella y lo va perfeccionando, lo va madurando, lo va llevando cada día más a la imagen de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, ¿sí?, nos dice en Gálatas 5, 16 y 17, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Espíritu una vez más. Después dirá en el versículo 22 también de Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, muchos enseñan que todos los sustantivos que lista Pablo son el fruto del Espíritu. Pero si se notan, no dice los frutos del Espíritu. Si se van al original también va a decir el fruto del Espíritu. Y el fruto de andar en el Espíritu, el fruto de ser lleno del Espíritu, el fruto de ser poseído por el Espíritu Santo es ¿qué? El amor. Así de sencillo. El fruto de ser guiados, de ser llenos del Espíritu Santo es el amor. Si hay amor, si tenemos el amor de Cristo, el amor de Dios en nuestros corazones y hemos llegado a alcanzar esa madurez en el amor, en el caminar en Cristo Jesús, va a haber ¿qué? Va a haber gozo, va a haber paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero el fruto del Espíritu es el amor.
Entonces, ¿cuál es la clave para que nosotros, entes, personas naturales, podamos, llegar a lograr ese mandamiento sobrenatural que nos está pidiendo el Señor? Ser llenos del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, ceder nuestra voluntad al Espíritu Santo. Yo le comentaba, yo un día tuve que hacer un viaje de trabajo a la ciudad de Nueva Orleans. Yo le comentaba a mi esposa, en el momento en que yo me bajé del avión, en el segundo que yo puse un pie fuera del avión, sentí una pesadez en mi persona enorme, una tristeza enorme, algo pesado en mi ser. Estuve 3 días ahí. No pasé un solo segundo de paz mientras estuve ahí. No pasé un solo segundo de visitar, comí en el hotel. La conferencia a la que fui fue en el hotel. Y hermanos, en el momento en que puse un pie en el avión para regresar, todo eso se fue. Ese era el Espíritu de Dios diciéndome, esta ciudad está con mucha influencia demoníaca del enemigo. Sí, muchas veces cuando vamos a hacer algo y sentimos ese, no lo hagas, es el Espíritu de Dios trabajando en nosotros, buscando guiarnos. Entonces, la forma en que Dios ha determinado o nos ha empoderado para que podamos hacer cosas sobrenaturales, siendo entes, siendo personas naturales, es por medio de la llenura, la guianza del Espíritu Santo. ¿Está claro? ¿Es claro eso? Sí. Entonces, cuando el Señor dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, lo dice porque sabe que pueden, que podemos. Si no lo estamos haciendo es porque no queremos hacerlo. ¿Amén? Amén. Una vez más, si nos pide algo es porque nos ha dado la forma de cómo hacerlo. Si no lo estamos haciendo es porque no queremos hacerlo. Y a algunos de ustedes ya les está cayendo el 20, porque ya los empecé a ver riéndose nerviosamente, agachándose. Ya saben por dónde va este mensaje. Y yo siento que ese es el área que como congregación necesitamos trabajar más. ¿Amén? Ya fueron menos amenes. Pero en fin. Una vez más, Pablo dice que el fruto del Espíritu es el amor, y él va a durar todo un capítulo en su carta, capítulo 13 de Primera de Corintios, ¿sí? Para definir el amor, que es, ¿qué? Dijimos, la marca predominante del creyente. ¿Amén? Entonces, ¿cómo vemos esto reflejado en la Trinidad, mis hermanos? Dios es amor. Obviamente lo debemos ver reflejado en la Trinidad. Lo debemos de ver reflejado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El amor siempre ha existido. Déjenme hacerles una pregunta. Si no hubiera amor entre la Trinidad, ¿sabría Dios qué es el amor? No, ¿verdad? Dios sabe qué es amor porque la Trinidad ha existido en eternidad en una unión perfecta, en una unidad de amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Espíritu, el Espíritu ama al Padre y ama al Hijo, y así sucesivamente. ¿Cómo lo podemos ver esto? ¿Quién fue el que le dio al Hijo? Sabemos que a la iglesia se le conoce como ¿qué? La esposa, la novia de Cristo, que va a ser su esposa en las bodas del Cordero. ¿Quién le dio esa novia? ¿Quién le llevó esa novia al Hijo?
El padre, por amor al hijo, le provee su novia. ¿Recuerdan cómo Abraham mandó a su siervo Eleazar para que trajera una mujer, una esposa para Isaac? ¿Sí recuerdan? Ese era un tipo de lo que el padre haría con su hijo por medio de la iglesia. Y ese siervo, ese Eleazar, es un tipo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces el padre, por amor a su hijo, provee esa novia para su hijo. El hijo, por amor a su padre, la santifica, la limpia, la llega a tener sin mancha. ¿Para qué? Voltear y presentársela a su padre. El Espíritu, por amor, lleva a cabo todo este plan, porque Él creó, formó la iglesia Pentecostés, ¿sí? Él es el que selló a esa novia y Él es el que, por medio de Él, el Señor, limpia a su iglesia. Hermanos, para mí fue una gran bendición cuando escuché, no recuerdo a qué pastor fue, para darle crédito, pero un día escuché un pastor que dijo: los seres humanos tenemos una idea mucho más grande de lo que en realidad somos. Dice, el proceso de salvación, el proceso de redención fue un affair, fue un proceso, fue un proyecto, fue un, no sé cómo decirlo en español, pero fue algo que fue un acto de amor entre la Trinidad. ¿Sí? Fue un acto de amor del Padre hacia el Hijo, del Hijo al Espíritu, del Espíritu al Padre, del Espíritu al Hijo. Nosotros fuimos los beneficiarios de ese acto de amor, pero no fuimos los destinatarios de ese acto de amor. Los destinatarios de ese acto de amor fueron las tres personas de la Trinidad. No creamos que nosotros fuimos el enfoque de la salvación. Nosotros fuimos los beneficiarios de esa salvación. Pero este fue un acto de amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Mi Padre me ama, ¿por qué? Porque siempre hago su voluntad. Amor, amor, amor entre la Trinidad. Entonces, el amor, hermanos, es vital. ¿Para qué? Para la vida y el testimonio de todo creyente, incluyendo la convivencia, la comunión entre hermanos en Cristo. Por tanto, cada una y otra vez escuchamos el mandamiento de Dios para sus hijos acerca del amor. Dios nos habla de amor en nuestras diferentes esferas como cristianos. Nos habla de amor para asegurarnos nuestra salvación. Juan 4, 7 al 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Ven cuántas veces dice ama, amor? 1 Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. 1 Juan 4:12: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. 4:16 después dice: y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. 4:18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Finalmente, 1 Juan 4:20: si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Déjenme se los repito, porque el contexto de este mensaje es el amor entre los hermanos.
Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Ahora, podemos sustituir la frase odia a su hermano porque no es realmente el mensaje que está mandando este versículo. Lo vamos a sustituir. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ahí sí lo dice como se debe haber corregido la primera vez, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Sí? ¿Cómo se le conocía, cómo le puso el Señor a Juan y a su hermano Santiago? ¿Los hermanos del qué? Y después que el Señor, el Espíritu viene sobre Juan, lo llena, lo guía, lo cambia, ¿cómo se le conocía? El apóstol del amor. Esa es la conversión que el Espíritu puede hacer en cada uno de nosotros. Esa es la conversión que Dios espera de cada uno de nosotros. Que digan, Fausto, el hermano del amor. Sí, Adolfo, el hermano del amor. Roberto, el hermano amoroso. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y lo vimos y lo vemos una y otra vez en la palabra de Dios. También nos da pasajes de amor para nuestra relación con Él. Y dice Marcos 12:30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Segunda de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto? Los amó hasta el extremo, hasta el límite, hasta lo sumo. Ese es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese es el amor que Dios espera, sí, hermana Susi, que usted tenga por la hermana Leti. Sí, Joe, ese es el amor que Dios espera que tú tengas para con Hugo. Sí, Gera, con Fausto y con cada uno de los que estamos aquí. Amén. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. También nos da algunos versículos para nuestra vida en comunidad cristiana. Efesios 4:2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Primera de Pedro 4:8, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados, de faltas, de ofensas, de chismes. Romanos 12:9, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Juan 15:12, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No es una recomendación, hermanos. No es si les da la gana, si los tratan bien. ¿Sí? ¿Éramos dignos del amor de Dios nosotros? Sin embargo, nos amó. Sí, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado, sino que Él nos amó primero. ¿Éramos dignos de ese amor? ¿Nos merecíamos ese amor? Entonces el Señor no nos dice, hermanos, si se portan bien con ustedes, ámenlos, pero si no, aborrézcanlos, háganlos a un lado. Eso no dice el Señor, eso no dice la palabra. A menos que yo esté leyendo una Biblia equivocada. Eso no es lo que dice la palabra. 1 Corintios 10:24, final dice, que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Qué difícil. Pero es orden, es mandamiento del Señor.
Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Finalmente nos da versículos para nuestra santificación personal. Efesios 4:15, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Oyeron? Creceremos hasta llegar, hasta ser en todo. ¿En cuánto? Como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ahí está la clave. Segunda de Pedro 1, 5, 7. Precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Al afecto, ¿cuál es el afecto fraternal? Amor. Efesios 5:2, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. No nos deja lugar a duda, hermanos. Les acabo de leer alrededor de 20, 25 versículos bíblicos. Tal vez fue overwhelming para el hermano que nos ayudó con el PowerPoint, porque fueron muchos versículos. Pero no quería dejar lugar a duda. ¿Qué tan importante es el amor entre los hermanos para nuestro Padre Celestial? No quería dejar lugar a duda. Y esto no es todos los versículos que están ahí. Me hubiera podido estar horas y horas citándolo todos los versículos en los cuales el Señor habla del amor. Podemos durar horas. Y sabemos, como les dije, el pasaje más famoso de la carta de 1 de Corintios. Pasaje del amor. Incorrectamente algunos pastores usan ese pasaje para cuando se celebra una boda. No era el contexto, no era el propósito de Pablo al listar ese mensaje. Más adelante en nuestro estudio vamos a ver el contexto, vamos a ver todo acerca de este capítulo, ¿sí? Pero antes de que terminemos, me gustaría compartir con ustedes brevemente cómo se ve ese amor al cual Dios nos llama. ¿Cómo se ve? ¿Cómo podemos decir, ese está viviendo de acuerdo al amor de Dios? ¿Sí? En el griego hay 4 palabras principales para describir la palabra amor. Y cada una de ellas es específica para un tipo de amor. Primera es la palabra eros. Y todos sabemos que de ahí proviene la palabra en español erótico, que es el amor entre una pareja, entre cónyuges, el amor íntimo. ¿Sí? Segundo, storge, y ese es un afecto que usualmente hay entre padres e hijos. ¿Sí? La empatía común o natural, dice el diccionario griego, como la que sienten los padres por los hijos. Ese amor que sentimos por nuestros hijos, hermanos, es el amor storge en el griego. En el inglés y en el español, para todo decimos amo. Amo a mi perro, amo la pizza, amo mi carro, amo el béisbol. En el griego era muy específico. La tercera palabra es la palabra philos, que es una consideración afectuosa, una amistad. Normalmente entre iguales, es un amor virtuoso, que no tiene pasión, que no hay una atracción física, es simplemente un amor de amigos. ¿Sí? David y Jonathan, si se recuerdan en la Biblia, se amaban como amigos, daban la vida el uno por el otro. Ese es el amor fileo, filos. ¿Sí? Y finalmente, la cuarta palabra, que esta es la palabra que Pablo usa para describir este amor que Dios ha mandado para que sus hijos vivan en él. Es la palabra agape o agapeo. ¿Sí? Y ese amor es un amor, especialmente un amor incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Es un amor que yo te voy a amar sin esperar nada a cambio. Es un amor que dice, yo te voy a amar
sin que tú te lo merezcas. En nuestro caso como cristianos, yo te voy a amar, ¿por qué? Porque Cristo, porque Dios me manda que te ame. Y es más importante la voluntad de Dios que la mía. Y en el momento que obedecemos, ¿qué estamos diciendo? Mi voluntad es más importante que la de Dios. Hacer lo que yo quiero es más importante que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Ese es el pecado, hermanos. Le estamos dando prioridad a nuestra carne, a nuestros deseos pecaminosos, que a la voluntad perfecta de Dios. Entonces, agapeo, en el verbo, es un amor incondicional. Es el amor de Dios por la persona y de la persona por Dios. Agape, dice el diccionario, se usa en textos antiguos para denotar amor incondicional y también se usaba para referirse a una fiesta de amor. La comunión, la cena del Señor que la vemos en Primera de Corintios, eran los festivales agapes. Así se les llamaba, así se les conocía. ¿Sí? Los cristianos del primer siglo utilizaban agape para expresar el amor incondicional de Dios por sus hijos. Ese es el amor que Dios espera que haya entre todos los que estamos aquí. Un amor incondicional, un amor sin esperar nada a cambio, un amor no porque se lo merezcan, sino porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque el Espíritu de Dios nos ha ido transformando cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y porque nuestro deseo es agradar a Dios. Como congregación, ¿estamos o no estamos agradando a Dios? Esa es la pregunta que debemos de responder. ¿Estamos o no estamos agradando a Dios? La única manera de agradar a Dios es ámense los unos a los otros así como yo los he amado. Porque llegar a ese punto conlleva que conocemos la palabra de Dios, pasamos tiempo en oración con el Señor, hemos cedido nuestra voluntad al Espíritu Santo. Entonces, en el momento que llegamos a amarnos los unos a los otros, como Dios nos ha amado, es el momento en que podemos decir, hemos arribado. Hemos llegado a la madurez espiritual. Hemos llegado a ese punto donde podemos decir, hijitos míos, como lo decía Pablo, como lo decía Juan. Los dos, ambos apóstoles durísimos, eran durísimos los dos. ¿Sí? El Espíritu Santo cambió a un asesino de cristianos. ¿Sí recuerdan? Que Saulo, era asesino, perseguía a la iglesia, los mataba. Y después lo vemos diciendo, hijitos míos, hermanos amados, hermanos, los amo con un amor entrañable. Todos los días oro por ustedes. Dios es mi testigo de que oro por ustedes, para que el Señor los llene de conocimiento, para que el Señor los lleve a entender cuál es el tamaño, el anchor, el largo, la profundidad de su amor por ustedes. Ese era el asesino de cristianos y llega a ser transformado por el trabajo del Espíritu en un hombre de amor. Vemos el caso de Juan, que dice, Señor, ¿quieres que llamemos fuego del cielo y que los consuma a todos estos paganos, indignos, sucios? Para después ser conocido como el apóstol del amor. Esa es la transformación que el Espíritu Santo puede y quiere hacer con y por cada uno de nosotros. La pregunta que nos debemos de hacer es ¿por qué no lo está haciendo si no lo está haciendo? ¿Sí? La marca de todo cristiano, de acuerdo a las Escrituras, es el amor. Volviendo a la pregunta que hicimos al principio, ¿qué nos escribiría el Señor? Si nos escribiría una carta como a las iglesias de Asia Menor, en el libro de Apocalipsis, ¿qué nos diría? En el amor, específicamente el tema de esta noche. ¿Qué nos diría? Así, estaba viendo la película de Gladiator 2. Como decía el emperador, o así. ¿Qué nos diría? ¿Así, así o así?
¿Qué nos diría? Entonces, una vez me preguntó mi hermano Pedro, ¿cómo saber si lo estamos agradando? La respuesta que me acaban de dar todos es que no lo estamos agradando. Si están en desacuerdo conmigo, no están en desacuerdo conmigo, están en desacuerdo con él. Ahora, no hay que desesperarnos, hermanos. Todos somos trabajo en proceso. Todos somos work in process, como dicen los americanos. ¿Sí? Work in process. Pero es bueno que de tiempo a tiempo hagamos un alto para preguntarnos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y esa es una pregunta para nuestra congregación joven. Es una congregación joven que hemos pasado por tiempos difíciles. Sí, que hemos pasado por problemas, por distanciamientos, por desacuerdos. ¿Dónde estamos? Cuando esas cosas suceden, ¿estamos permitiendo que el Espíritu, el amor de Dios prevalezca? ¿O estamos dejando que nuestra carne prevalezca? Que nuestros deseos personales prevalezcan. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y lo que estamos haciendo está agradando a Dios, sí o no? Dice la palabra de Dios, si solo amas a quien te ama, ¿qué recompensa mereces por eso? Hasta los malditos paganos hacen eso. Bueno, no lo dijo así, estoy parafraseando. ¿Sí? Hasta los corruptos, dice una traducción, hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. ¿Qué recompensa merecen si solo aman al que los ama? Es fácil. Es bien fácil amar a quien te ama. Es bien fácil tratar bien al que te trata bien. Pero ¿qué dice la palabra en Mateo 5, 44, 45? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que los ultrajen y los persigan, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Solo Dios bendice a sus hijos? No. ¿O nos anda siguiendo un solecito a todos los cristianos nada más? ¿Y todos los demás están en oscuridad? Si el Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, que hagamos bien a los que nos aborrecen, que oramos por los que nos ultrajan y nos persiguen, ¿sí? Cuanto más a nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque es más importante satisfacer nuestra carne. Porque es más importante sentirme bien yo que el reino de Dios. Por eso no lo hacemos, tenemos que ser francos. Se siente mejor, ¿sí? Cuando ignoramos al hermano que nos hizo algo. Se siente más bonito, ¿sí? Nos sentimos así poderosos. En lugar de decir, por amor a Cristo voy a olvidar lo que hiciste. No porque te lo merezcas, porque el Señor me lo ordena. Y si hay algo que deba de pasar, se lo voy a dejar a Dios. ¿Recuerdan cuando se estaban llevando a la corte de hermanos los capítulos primeros de 1 Corintios? ¿Qué dice Pablo? ¿Por qué no mejor sufren la pérdida? En lugar de dar lugar a vituperar el nombre de Dios. ¿Por qué es tan importante este amor entre hermanos para Dios? El Señor nos dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros.
Es el testimonio que tenemos que dar. Mirad cómo se amaban, dice Tertuliano de la iglesia primitiva. ¿Por qué es tan importante? Porque es la confirmación, número uno, que hay un Dios capaz de redimir. Número dos, que Dios mandó a Cristo Jesús como el Mesías, como el Salvador de este mundo. ¿Sí? Y número tres, que es posible llegar a esa estatura del varón perfecto, del varón maduro, del varón semejante en todo, como dice la palabra, a Cristo Jesús. ¿Qué es más importante para nosotros, hermanos? ¿Qué es más importante, nosotros mismos o Dios? No me digan, porque con la boca me pueden decir una cosa, pero con sus actos me pueden decir todo lo contrario. No me digan, pregúntenselo a ustedes mismos. ¿Qué es más importante? ¿Es más importante satisfacer su carne, como dije antes, que diseminar el reino de Dios? ¿Estamos conscientes que nuestra falta de amor entre los hermanos es una piedra de tropiezo para que los incrédulos vengan al conocimiento de Cristo? ¿Están conscientes de eso? ¿Estamos conscientes de eso? Dijo Mahatma Gandhi, me gusta su Cristo, mas no me gustan sus cristianos. ¿Estamos siendo piedra de tropiezo para que otras personas vengan al conocimiento de Cristo? Ahora, como dijimos, en 1 Corintios 13 vamos a ver el amor, capítulo del amor. Y tenemos que entender el contexto y lo vamos a ver en ese entonces, que el contexto de esto era un reproche de Pablo para la congregación en Corintio. ¿Por qué? Porque ellos carecían de ese amor entre ellos. No había ese amor, por tanto Pablo se lanza a describirles el amor que deberían de tener los unos por los otros. Sí, es hermoso el pasaje, pero tenemos que entender el contexto. ¿Por qué Pablo se lanza a describir ese amor agape a los corintios? Porque no estaba entre ellos. ¿Y cómo era ese amor agape, hermanos? Rápido, no lo vamos a ver en profundidad porque no hay tiempo y el hermano que le toque no le quiero robar su material. El amor agape nos dice, el amor es sufrido. ¿A quién le gusta el sufrimiento aquí? Pero el Señor nos llama a eso. Y no te está preguntando si te gusta o no te gusta. Soporta con paciencia la provocación y no se apura a hacer valer sus derechos, ni a resentirse por una injuria, por una ofensa. El amor es benigno. El amor reacciona con bondad hacia quienes lo maltratan. El amor no tiene envidia. No se desagrada con el éxito de los demás. El amor no es jactancioso, ¿sí? No busca ganar el aplauso de los demás para sí mismo. El amor no se envanece, no busca alabanza, ¿sí? Es modesto, es humilde. El amor no hace nada indebido, no hace nada de lo cual pueda avergonzarse. El amor no busca lo suyo, como dijimos, es un amor desinteresado, no espera nada a cambio. Hermanos, hermanas, especialmente el amor no se irrita, no se deja llevar por el resentimiento. El amor no guarda rencor, no imputa el mal, es decir, no atribuye motivos malvados a otros o no es sospechoso, no hace lista de los males que le han hecho. Ya fallamos todos aquí. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Sí? ¿Qué dijimos hace rato? La verdad vivida en amor nos lleva a ser en todo como Cristo. El amor todo lo sufre. El amor oculta lo que le desagrada del otro y no lo saca a la luz del escrutinio público. Seguimos fallando. El amor todo lo cree, ¿sí? Señala la cualidad de estar siempre dispuesto a aceptar las circunstancias y a ver lo mejor en los demás. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en Filipenses? Consideren a los demás mejores que a ustedes mismos.
Ahora eso no quiere decir que el amor sea fácil de engañar o todo se lo crea, no es de lo que está hablando, sino que espera lo mejor de los demás. El amor todo lo soporta, ¿sí? Trae en sí el pensamiento o la imagen de firmeza. El verbo que usa Pablo es here, hipomeno, no denota aprobación paciente y resignada, sino una fortaleza activa y positiva. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué el amor nunca deja de ser, hermanos? Estrellita para mi hermano. Porque Dios es amor y Dios siempre ha existido y siempre va a existir. El amor nunca deja de ser. Dice que podía permanecer la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, entonces el mensaje, creo, del Señor esta noche es claro. Como a las iglesias de Asia Menor, a las cuales les decía, tienes esto bueno, tienes esto bueno, tienes esto bueno, pero tengo esto en contra de ti. Tienes esto bueno, pero tengo unas cosas en contra de ti. Así esta noche creo que el Espíritu nos está diciendo, hay cosas buenas, hermanos, hay cosas buenas, pero se han quedado corto en esto. Y esta noche me gustaría que hiciéramos un alto. Y como iglesia, como hijos de Dios que decimos que somos, hagamos un alto y pensemos seriamente. Como dice el pastor Bertín, necesitamos ser serios acerca de esto. Sea serio, dice el pastor Bertín. ¿Sí? Porque esto es de suma importancia para nuestro Dios. Ámense los unos a los otros, aún como yo los he amado. No es opcional, no es una recomendación, es un mandamiento. ¿Sí? ¿Qué nos llevamos esta noche como resumen, hermanos? El amar a nuestros hermanos es un mandamiento, es mandamiento, no tenemos opción. Y si no estamos amando a nuestros hermanos, estamos en pecado. El amor o el amar a nuestros hermanos es prueba de que hemos pasado de la muerte a la vida y de que somos hijos de Dios. El amor que Dios espera entre sus hijos es supernatural, sobrenatural, y solo es posible si cedemos nuestra voluntad a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Finalmente, como decirlo, repetirlo una vez más, la repetición es la mejor forma de aprendizaje. Amémonos los unos a los otros, aún como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Déjenme despedir esto con una pregunta más. ¿Son más dignos o somos más dignos nosotros que Cristo mismo, que estuvo dispuesto a soportar todo tipo de injurias, de vituperios, de ofensas, de golpes y hasta perder la vida? ¿Somos más santos, justos que Él? Entonces, ¿por qué nos portamos como si lo fuéramos? Esta noche es la invitación, hermanos, creo yo que la palabra nos está haciendo como iglesia, a decir, tenemos que hacer un alto, ¿sí? Y volver a esos festivales agape entre los hermanos. Amén. Amado Padre, gracias le damos, Señor, esta noche. Señor, porque usted nos ha confrontado con una realidad que como hijos suyos, Padre, que decimos que somos, no estamos viviendo a esa altura que usted nos ha puesto, Señor. Que nos amemos los unos a los otros como usted nos ha amado, como usted nos amó y se entregó, ¿sí?, por nosotros. Señor, en nombre de todos los que estamos aquí, Señor, declaramos que nos hemos quedado cortos, Señor. Señor, ahora sabemos que el Espíritu, su Espíritu Santo que usted nos ha enviado, es el que nos va a empoderar, es el que nos va a hacer posibles a vivir esa vida que usted quiere que vivamos. Una vida de obediencia, una vida de amor entre nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a ceder nuestra voluntad a la voluntad de su Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor, a ser un testimonio real de lo que es una vida redimida.
verdaderamente una vida cambiada por su Espíritu. Una vida, Señor, donde la gente que nos conoce antes de ser cristianos puedan ver el antes y el después. Y puedan decir, ese es el mal hablado, borracho, grosero, y ahora mírenlo. Mirad cómo se aman. Esa es la encomienda que nos tiene usted a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Pedimos, Señor, la unción de su Espíritu, la llenura de su Espíritu, que derrame su Espíritu sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que, Señor, podamos vivir esa realidad que usted ya nos ha hecho parte de ella y que solamente necesitamos, Señor, ceder nuestra voluntad a su voluntad. Porque, Padre, todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén.